tener los antecedentes bíblicos de por qué razón era necesario, era importante que Jesús viniera al mundo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hemos oído 1000 veces. ¿Pero eso qué significa? ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Entonces, en estas últimas semanas hemos estado tocando estos temas, y parte de lo que vimos era el pacto. ¿Quién se acuerda que hablamos del pacto? El pacto era algo muy importante para Dios. En el tiempo antiguo, como ya lo mencionamos en otra ocasión, los reyes, los líderes de pueblos hacían pactos entre sí, pactos de cuidado o pactos para estar apoyándose unos a otros. Eran pactos de cooperación mutua. Y lo que hacían ellos es que hacían un pacto dividiendo animales. No sé si se acuerdan que lo comentamos. Dividiendo animales a la mitad, los ponían separados una mitad de la otra, hacían caminaban entre las mitades de los animales divididos, haciendo un juramento. Y ese juramento era un juramento de cooperación. Yo estaré para ti, para lo que necesites, para ayudarte en todas las áreas que necesites. Y si yo no hiciera esto, yo te doy el permiso a ti que tú puedas hacer conmigo lo que esos animales. Era un pacto de sangre en aquellos años, en tiempo de Abraham. Entonces Dios hace un pacto con Abraham en Génesis capítulo 15. Si usted me acompaña para allá, usted se va a dar cuenta. En Génesis 15 Dios le promete a Abraham darle una gran descendencia. Dios le dice a Abraham: tú tendrás una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. ¿Y cómo voy a saber eso si ni siquiera tengo un hijo? Entonces Dios le promete darle un hijo. Génesis capítulo 15 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Abraham le creyó a Dios lo que le prometió: yo te voy a dar un hijo. Pero en el momento en que Abraham recibe la promesa, recibe ese pacto, Abraham tiene 75 años de edad. Es un hombre mayor. Su esposa Sarai tiene 65 años. Y además de eso es estéril. Sin embargo, encima de todos los pronósticos, encima de todo lo que su propia lógica le podía decir, Abraham decide creerle a Dios. Y en ese momento, ese mismo día, Génesis 15, Dios hace ese pacto con Abraham. Y entonces en la noche, dice que Abraham, después de que cayó una densa oscuridad, Abraham veía una antorcha de fuego. No sé cómo explicar esto, pero es lo que la Biblia dice. Una antorcha de fuego que pasaba por en medio de los animales divididos, como lo hacían los reyes, haciendo ese tipo de pacto. Entonces, cuando Abraham está viendo esto, esta antorcha de fuego pasando por en medio de los animales divididos, escucha la voz de Dios y le dice: ten por seguro que tu descendencia será tan numerosa, y le da toda la promesa. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Dios mismo estaba bajándose, por decirlo de alguna manera, al nivel del entendimiento de Abraham. Dios mismo se sujetaba a este tipo de pacto que Abraham conocía. ¿Para qué? Para que le fuera claro a él, para que entendiera que Dios estaba comprometiendo con él en un pacto que no podía romperse. ¡Wow! El escritor de Hebreos, el apóstol Pablo, retoma este punto varias veces, en Romanos, en Corintios y en Hebreos. El día de hoy quiero ver con usted en Hebreos capítulo 6. Si trae su Biblia, por favor, le pido que me acompañe. Hebreos capítulo 6, versículo 13 en adelante. Hebreos 6, 13 en adelante. Dice la Biblia: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa,
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Lo leemos y decimos, ay, qué padre se oye, qué padre, pero no entendí nada. Hay una versión un poquito más clara, que es la Nueva Traducción Viviente. Si usted trae en su teléfono la aplicación de la Biblia y puede cambiar a esta Nueva Traducción Viviente, quisiera que lo pudiéramos leer los mismos versículos, pero ahora en esta traducción diferente. Dice, versículo 13, Hebreos 6:13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Quiero ver con usted, aquí hay una palabra clave en este versículo que estamos leyendo, versículo 15. Dios le hizo a Abraham una promesa cuando tenía 75 años. Dígame usted, ¿cuándo fue que nació Isaac? ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? Tenía 100 años de edad. Es decir, Abraham ya era un viejito de 100 años. Su esposa ya era una mujer mayor, por decirlo con respeto, de 90 años. Y cuando Sarai tiene 90 años y Abraham tiene 90 años, muy aparte de que era una mujer estéril, nunca en su vida había podido concebir, Dios con su poder maravilloso hace que ella quede embarazada a los 90 años. Hello. ¿Se da cuenta? Dios es fiel. Díganle a la persona que está a su lado, Dios es fiel. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 4 que Abraham no se fue con la finta. Romanos 4 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, creyendo lo que Dios le había dicho. ¿Qué cree usted que significa eso? Esperanza contra esperanza. ¿A qué le suena a usted? No se amontonen uno por uno, ¿eh? ¿A qué le suena a usted? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es un lenguaje antiguo. Si lo pudiéramos decir de una forma muy simple en nuestro castellano moderno, podríamos decir que Abraham le creyó a Dios contra todo pronóstico, contra cualquier cosa que su lógica le pudiera decir, contra cualquier cosa que su vecino, su familiar, en su trabajo, cualquier cosa le pudiera decir a alguien. Abraham decidió creerle a Dios, de que Él era poderoso para poder hacer todo lo que Él había prometido. Wow, es una actitud interesante. Y Dios se agrada de esto en el corazón de Abraham. Y entonces Dios hace un milagro poderoso en Sarai. Le da la oportunidad físicamente, yo no sé cómo, la reconstituye o no sé qué pasó en su cuerpo, ¿sí? Y aún también con Abraham, que era un hombre de 99 años, y Dios le da la fuerza para poder engendrar un hijo con su esposa. ¡Wow! Está tremendo esto. Pero el punto que quiero llegar es, regresamos otra vez por favor a Hebreos capítulo 6, versículo 15. Dice que Abraham esperó con paciencia. Muchas veces Dios nos ha prometido cosas. Levante su mano si Dios le ha prometido alguna cosa. Y a la vuelta de un mes estamos ya así de que, hello, ¿qué onda? Ya te tardaste 2 meses. Así de que, ¿qué está pasando? No, se me hace que Dios se le fue el avión. No, se me hace que Dios no lo dijo en serio. La promesa que me hizo. 3 meses, 6 meses. Y empezamos a desesperarnos. Y empezamos a pensar que aquello en lo que estamos creyendo no va a suceder.
Dígame usted, la Biblia dice que Abraham esperó con paciencia 25 años. ¿Eso significa que yo tengo que esperar 25 años a que Dios me responda? No necesariamente. Dios trabaja diferente con cada persona. Dios tiene planes y tiene procesos diferentes para cada persona. Pero lo que sí es importante que tú entiendas es que la Biblia dice que necesitamos esperar con paciencia. Déjame decirte un secreto. Muchas veces hemos pedido cosas y Dios nos ha prometido cosas que son visibles. ¿Quién ha pedido cosas visibles? No sé, una casa, tener un matrimonio, tener hijos, cosas que la demás gente puede ver, que yo puedo ver. Pero déjame decirte un secreto. Perdón. Dios primero te prospera interiormente. Dígale a su compañero, Dios primero te prospera interiormente. Es decir, Dios empieza a trabajar en tu corazón, en tu mentalidad. Empieza a construir una estructura que tal vez no tienes o no tenemos. ¿Por qué? Porque es como el niño que su papá le pide, que el niño que le pide a su papá las llaves del carro para irse a la escuela. Imagínense, tengo un niño de 12 años, que estaba aquí atrás cantando. Imagínense que mi niño Samuel me dice, papá, préstame las llaves del carro, es que me voy a ir a la escuela. ¿Qué le diría usted a su hijo de 12 años? No, mi hijo, ¿cómo crees? Tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque no sabes, porque eres pequeño. Necesitas más edad, tienes que madurar, etc. ¿Sí? Entonces, a veces sucede eso. Nosotros queremos correr, pero interiormente necesitamos que Dios forme una estructura importante en nuestra mentalidad, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Dios primero te prospera interiormente, te prepara para que tú puedas estar en la posición correcta y puedas estar listo para poder disfrutar de lo que Dios te quiere dar con la responsabilidad necesaria. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Abraham esperó con paciencia, dice el versículo 15, Hebreos 6:15, y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, versículo 16, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. ¡Wow! Así que Dios ha hecho ambas cosas, versículo 18. La promesa y el juramento. Repita conmigo, la promesa y el juramento. Dios hizo dos cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas pueden cambiar, porque se me trabó el teléfono. Ya, perdón. Estamos en el versículo. Porque es imposible, versículo 18, es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Aquí encontramos una palabra interesante: esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza? ¿Qué es esperanza para usted? Saber que lo que usted está deseando, lo que usted está pidiendo, lo que usted está necesitando, va a suceder. Usted está seguro, convencido de que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Eso se llama esperanza. Esta esperanza, versículo 19, si lo está leyendo conmigo, es algo muy importante. Este versículo es para su refrigerador. No sé si usted es la primera vez que viene. Déjeme decirle que nosotros tenemos una forma de visualizar la escritura.
Imprimimos versículos y los pegamos en el refri. Yo tuve que comprar un refrigerador más grande. Y tengo testigos de eso, de que ya es un refri más grande. ¿Por qué? Porque son cosas que usted tiene que tener a la vista, para visualizarlas. Este versículo es un versículo importante, versículo 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Quiero explicarle lo que este versículo significa. Dice el apóstol Pablo que esto que estamos confiando, en aquello que estamos creyendo, se convierte en una esperanza que es un ancla firme. ¿Qué es un ancla? ¿Para qué sirve un ancla? ¿Quién usa un ancla? Un barco. El ancla sirve para poder sujetarse al fondo del mar o donde esté navegando ese bote, ese barco, para poder no moverse. Es decir, el ancla funciona para que el barco no se mueva. ¿Estamos de acuerdo? Y el versículo dice que esta esperanza, aquello en lo que usted ha decidido creer, aquello que usted ha decidido poner en su corazón y esperar que suceda, eso se convierte en un ancla. Una pregunta para usted. No responda, por favor. Solamente piense. ¿Cuál es tu ancla? ¿Cuál es tu ancla? Abraham decidió creerle a Dios encima de todo pronóstico, a pesar de que era un hombre que tenía una edad avanzada, a pesar de que su esposa era una mujer mayor y había sido estéril siempre. Abraham decidió creer. Repita conmigo, decidió creer. Abraham decidió creer que Dios era poderoso para cumplir su palabra. Voy a repetir esto. Abraham decidió creer que lo que Dios había prometido, Él era poderoso para cumplir su palabra. Este entendimiento y esta fe, estar convencido de esto, se convirtió para Abraham en una esperanza. Esa esperanza es el combustible para tu corazón. Esa esperanza es lo que hace que tu vida siga caminando. Es la gasolina con la que te puedes seguir moviendo. Y esa esperanza con el tiempo se convierte en tu ancla, para que nada ni nadie te pueda mover de lo que Dios te ha dicho. Wow. Es importante que usted recuerde esto. En esta época de Navidad, nosotros estamos acostumbrados a que se ha materializado esta época. Regalos, aguinaldos, pagos, el pavo, la pierna, romeritos, etc. No está mal, es algo muy padre. Pero en nuestra mente inconsciente, hemos materializado el concepto de la Navidad. ¿Qué significa Navidad? Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Se acuerda usted de los villancicos de los niños hace ratito? ¿Qué estaban cantando? Acerca del nacimiento de Jesús. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero somos arrastrados por la corriente del mundo en el que vivimos. Empezamos a materializar, monetizar algo tan poderoso, tan sagrado como el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es nuestra ancla. La Biblia dice que Él es el camino al Padre. La Biblia dice que Dios, amando tanto a la humanidad, decidió enviar a su único Hijo, decidió dar a su Hijo por nosotros. Entonces, si usted está confiando en su habilidad, en su experiencia laboral, por ejemplo, está confiando en su cuenta de banco, o está confiando en que usted es un hombre joven, una mujer joven, o está confiando en sus negocios, está confiando en alguna cosa, en su marido, no sé, no es malo,
Pero esa no puede ser tu ancla. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos personas finitas, somos personas limitadas. No vamos a durar para siempre. Y tarde o temprano, tu esposo, aunque no lo quiera hacer, te va a quedar mal. Porque es una persona limitada. Tiene sus propios problemas, sus propias áreas de oportunidad. Tu negocio, tal vez en algún momento dado, ya no va a funcionar como antes. ¿Por qué? Pues porque hay ciclos, no sé. Somos humanos. La economía cambia. Lo que ahorita es, mañana ya no es. Tu fuerza, tu juventud, se va a terminar en algún momento dado. ¿Y en qué vas a confiar? Si tu ancla a este mundo es algo perecedero, es algo que puede morir y puede envejecer, entonces estamos en problemas. Abraham decidió que su esperanza, su fe en lo que Dios había dicho, se convirtiera en un ancla para su vida. Wow. Y la Biblia dice que habiendo esperado con paciencia, Dios cumplió su promesa. Una pregunta para usted. ¿Dios le dio un hijo a Abraham? Sí. Obviamente de Saraí, ¿sí o no? Dios cumplió su palabra. Muchas veces usted y yo podemos desesperarnos por esto, pero la esperanza es algo que no podemos perder. Y quiero terminar con un ejemplo. Primera de Samuel 22 nos habla acerca de un ejemplo muy importante, de un momento en el que Israel, bajo el mando del rey David, hace algo que no le convenía. Primera de Samuel 22 nos habla acerca de un momento en donde el rey David decide hacer un censo. En aquel tiempo los censos no eran como ahora. Ahora el censo tiene mucho que ver con con la estadística y conocer el número de población y todo eso. En aquel tiempo, en el tiempo de David, era considerado como algo de soberbia. ¿Por qué? Porque los reyes se mofaban, ¿cómo puedo decir? Los reyes se enorgullecían de su poder. Y Dios le había prohibido a Israel que hiciera estas cosas. Entonces, segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24. Cuando David decide hacer este censo, su general, el general Joab, se le opone con respeto. Mi señor rey, es que no está bien que hagamos eso, nos vamos a meter en problemas. Pero la Biblia dice que pudo más la palabra del rey David que la de su general. Y salió a hacer todo el censo, se tardó 9 meses en traer la información, le trae el número de todos los hombres fuertes, hombres que estaban listos para poder pelear en el ejército, le entrega la información y la Biblia dice que a David le pesa en su corazón. Dios envía a un profeta Gad, para decirle: Dios me ha enviado con un mensaje, escoge cualquiera de las 3 cosas. 3 meses, vamos a leerlo para no equivocarnos. Segunda de Samuel 24, versículo 12. Segunda de Samuel 24, 12. Ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyes de 3 meses delante de tus enemigos y te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dice: estoy en grande angustia porque yo tengo la culpa de esto. Yo fui el que dio la orden. Y dice: caigamos en mano de Jehová y no en mano de hombres. Entonces evidentemente estaba escogiendo la última opción. 3 días de enfermedad. Y la Biblia dice que se desata una epidemia en Israel y mueren 70,000 hombres en esa ocasión. 70,000 hombres. ¿Cómo cree usted que se sentía David?
¿Sí me estoy explicando lo que les estoy diciendo? En el corazón de este hombre, como en el corazón de cualquiera de nosotros, cuando pasamos por situaciones que no sabemos cómo resolver, cuando nos equivocamos tal vez, cuando podemos hacer algo no queriendo hacer un mal, pero sin darnos cuenta metimos la pata. No quisiera preguntar a quién le ha pasado esto, porque yo sé que aquí no pasa, no sucede, pero en otras partes sí pasa. Entonces, si usted en algún momento dado se puede encontrar en una situación como esta, ¿qué es lo que viene a su mente? Metí la pata, yo tengo la culpa, y empezamos a autoflagelarnos nosotros mismos, sin contar lo que la otra gente nos pueda decir. En ese momento, tú tienes que decidir, repita conmigo, decidir. Tú necesitas decidir qué vas a creer. Lo voy a repetir. Aún en momentos como esos, en donde podemos habernos equivocado, en donde las cosas van mal, peor, mucho peor. En ese momento, Dios sigue estando contigo. Voy a repetir eso. Dios sigue estando contigo. ¿Qué es lo que vas a decidir creer? ¿No hay remedio? Esto no se va a resolver. Dios está contigo. Dios está contigo, escúchame. Y quiero que veas qué fue lo que salió del corazón de un hombre que se equivocó, como el rey David, pero que aún así él decidió creer que Dios seguía con él. Los eruditos de la Biblia, la gente que es estudiosa de las Escrituras, mencionan que de este momento, de 2 Samuel 24, salió un salmo que obviamente está en el libro de Salmos y que es de los más conocidos por todos nosotros. En este momento de angustia, David decidió aferrarse a su esperanza. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué salmo es ese? Los eruditos de la Biblia dicen que el Salmo 91 fue escrito después de que pasó este problema de pestilencia y de enfermedad en Israel. ¿Qué es lo que hay en la mente de un hombre que se equivocó? ¿Qué es lo que hay en su corazón para poder decidir creer que Dios puede sacarlo de ahí? Yo me imagino al rey David en su recámara privada, llorando delante de Dios, arrepintiéndose, pero después empezando a declarar con su propia boca: yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Repitiéndoselo a sí mismo para meterlo en su propia cabeza, en su propio corazón, para decidir creer que Dios será suficientemente poderoso para convertir esa derrota, para convertir ese problema en una gran victoria. ¿Sabe usted? Dios tiene esa habilidad. No sé cómo llamarlo, pero Dios tiene la gran habilidad de convertir nuestros errores, nuestras equivocaciones, lo peor de nuestra vida, convertirlo en una gran victoria en nosotros. Yo no sé cómo lo hace, pero Dios es así. Él es poderoso. Y cuando David escribe este salmo, vamos a leerlo por favor. Salmo 91. Tal vez se lo sabe de memoria usted. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Subraya en su Biblia esto. ¿Qué es lo que David está diciendo? Esperanza mía tú eres, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué cree usted que está diciendo peste destructora? Porque está refiriéndose específicamente al momento en el que estamos hablando de 2 Samuel 24, donde se desató esta epidemia, esta enfermedad. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele perdón, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará, dice la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, dice la Biblia. Quiero que tú te vayas a tu casa con esto. En esta época de Navidad necesitamos un ancla firme, un ancla que sea más fuerte que cualquier cosa que tú y yo podamos producir, algo que realmente sea duradero. La Biblia dice, Hebreos 13:8, que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es lo que la Biblia dice, Él no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo, Jehová, no cambio. Santiago 1:17. Todo buen regalo, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Él nunca va a cambiar. Y si Él le ha prometido guardar su vida, usted puede confiar que pueden pasar 50 años y Dios va a seguir guardando su vida. Si Dios le prometió sanidad, le prometió prosperidad, le prometió una familia, yo no sé, usted puede confiar en que Dios nunca va a cambiar. Y lo importante es que usted y yo pongamos esa esperanza como un ancla, aunque nos hayamos equivocado. Podemos rectificar, como hizo el rey David, y podemos volver a decidir poner esa ancla delante de nosotros, que es saber y creer que Dios está con nosotros. Esta fecha de Navidad, si usted tiene oportunidad, compártale a alguien, platíquele a alguien de su familia, algún amigo, alguien con que usted vaya a compartir estas fechas. ¿Cuál es tu esperanza? Oye, qué bien te va en tu trabajo. Qué bueno, gracias a Dios. Qué hermosa familia tienes. Qué hermosa esposa tienes. Qué buen negocio. O no sé, tus hijos. Cualquier cosa que platiques en estos días. Es importante que tú te des cuenta que podemos darle a la gente una esperanza mayor. Podemos decirle, ¿sabes qué? Sí, estoy muy feliz por lo que Dios ha hecho conmigo. Pero ¿sabes una cosa? En mi corazón hay una roca que no se mueve. En mi corazón hay un ancla que no se mueve. Y esa ancla que me mantiene firme en la realidad es lo que Dios me ha prometido. Y yo he decidido creer que Dios cumplirá todas sus promesas en mi vida. Póngase de pie, por favor.